tal amigos? Les saluda Freddy Silva en este nuevo capítulo de Tendencia Global, un programa cuyo objetivo es hacer un análisis de las distintas situaciones coyunturales que pasan en el mundo y lo hacemos a través del diálogo y el entendimiento. Tendencia Global es un programa que no está afiliado a ningún partido político, tampoco ninguna ideología política, y no recibimos ningún tipo de contribución de ningún partido político. Somos un programa independiente. El día de hoy estaremos hablando de distintos temas, empezando por la tercera ola en Bolivia, después de las elecciones o la previa de las elecciones en Perú, y también estaremos hablando de la crisis en la frontera sur de los Estados Unidos, en la frontera con México. Le doy la bienvenida a Carlos Ardiles. Él es abogado, politólogo, asesor político, además de catedrático en universidades. Bienvenido, Carlos. Un gusto pues de estar en el programa nuevamente, Freddy, igualmente a Percy, y compartir con ustedes este momento tan importante. Bueno, lo mismo le damos la bienvenida a nuestro director, Percy Calderón. Él es periodista, además de sociólogo, documentalista, radicado en los Estados Unidos. Bienvenido, Percy. Bueno, nuevamente un placer estar con ustedes, con nuestra audiencia que nos honra sintonizando este programa. Como tú dices, el día de hoy vamos a hablar, no tenemos invitados especiales, pero vamos a hablar de diferentes tópicos que son importantes y que pues concitan la atención de toda la audiencia y de la comunidad en general. Y bueno, vamos a arrancar, como lo habíamos anunciado, hablando sobre esta tercera ola del COVID, porque durante la semana y ya de días anteriores en Bolivia se han estado reportando, por un lado, lo que es constante desde ya el año pasado, desde la pasada administración de la expresidente Yanine Áñez, donde la falta de insumos, falta de camas para unidad de terapia intensiva, además de que puertas cerradas en muchos de los hospitales, y hoy a esto se le añade también la falta de oxígeno. Incluso el mismo gobierno ha tenido que verse en la necesidad de importar oxígeno de otros países, creo uno de ellos de China, para tratar de ver cómo paliar y enfrentar esta situación. Una tercera ola que, como estamos viendo en los reportes que llegan desde Bolivia, pues ya muestran no solamente a ese grupo que antes se consideraba, Carlos, el grupo de alto riesgo, como eran las personas adultos mayores, arriba de los 60, 65 años. Hoy estamos hablando de gente joven que está falleciendo. Creo que me atrevo a decir que muchos de los que tal vez nos escuchan han escuchado de personas muy enfermas o en condición crítica y son de su entorno muy cercano. Por lo menos eso me ha pasado a mí en estas 2 últimas semanas. Y con mucha tristeza veo cómo muchas de estas familias, Carlos, lamentablemente, pues haciendo incluso y empeñando incluso lo poco que tienen, pues no están pudiendo salvar la vida de sus seres queridos, y casi esto podría decir que se está reflejando en gran parte de la población hoy. Sí, justamente, Freddy, lo que tú dices es evidente. Existe una situación un poco compleja, especialmente en la región de Cochabamba, como también en otras del departamento de La Paz, que refleja justamente el hecho de que se está incrementando los casos de contagios y también algunos fallecimientos que se están dando día a día durante todo este tiempo. Pero creo que tenemos que ver una visión que generalmente muy pocas personas quieren aceptarlo, y es el hecho que el asumir de que ya existe la vacuna, de que en los centros se están distribuyendo la misma y están vacunando, ¿no?, a través, diríamos, de grandes esfuerzos que está haciendo el CEDES junto con las universidades para poder cumplir esto, hace que justamente la ciudadanía tenga un manto, yo diría, de tener una discrecionalidad, ¿no?, en el aspecto, diríamos, de este distanciamiento social, no uso ya de barbijos, no entrar a reuniones familiares, reuniones, diríamos, sociales, ¿no?, donde existe el mayor contagio, y prácticamente piensan que con la vacuna ya están inmunes a todo, y creo que ese es el gran problema. Y lo peor de todo es que no existen, ¿no es cierto?, algunas campañas que se deberían hacer, que también tienen que ir ligadas al aspecto de la vacunación, que es la de prevención y la de comunicación. Y eso significa que debería estar martillándose todo el tiempo de que no es suficiente el que se hayan vacunado, sino que deben
continuar y mantener estas medidas. Y es por eso que vemos que prácticamente ha incrementado incluso el número de muertos, son casi 13.308 muertos aproximadamente que se están dando en Bolivia, y prácticamente un 10% de la población recién ha sido vacunada, ¿no? Y existen, diríamos, unos indicadores que justamente están entrando en un periodo que puede inclusive colapsar, que ya ha ocurrido en Cochabamba y en otros departamentos, al no tener el aspecto de los centros, diríamos, de terapia intensiva y demás. Creo que esta situación lleva a que realmente la población tenga que tener una conciencia, y especialmente la juventud, porque si nos damos cuenta ahora es ya prácticamente el indicador, ¿no?, de jóvenes que están entrando en periodos diríamos, de terapias intensivas, y muchos de ellos inclusive con mayores contagios, y es justamente porque ellos están en un contacto directo, especialmente en reuniones sociales, ¿no?, de los amigos, y prácticamente ya la gente, diríamos, de los 50 para adelante se van cuidando más, ¿no?, porque están un poco más, diríamos, relegados en la casa. Entonces, creo que esto es una cosa que hay que tomarlo con pinzas, y más que nada lo que se tiene que ver es justamente estos generadores de oxígeno que ya se está realizando ya en Trinidad, que tienen uno, y que en Cochabamba también, a través de la Cervecería Boliviana Nacional, que está haciendo todo lo posible para poder adquirir esto en Cochabamba y llegar también hasta Santa Cruz. Entonces, creo que es importante que la población tenga este aspecto de conciencia, y esto le va a llevar pues a que prácticamente reduzca un poco más los índices, y más que nada de que no solamente la vacuna es un medio de tener, diríamos, la certeza de que uno no se va a contagiar. Tú sabes bien de que inclusive teniendo la vacuna uno puede llegar a tener, diríamos, el COVID, y creo que esta situación está un poco siendo dejada de lado, y muchos de los jóvenes están pues actuando de una forma discriminada. Eso te podría decir, Bueno, Fred. bueno, y además, nosotros a lo largo de los programas, Carlos, Percy, hemos planteado precisamente que si se apuesta por una sola solución, es realmente apostar al todo o nada, porque bien te puede salir que la vacuna pueda tener un muy alto nivel de efectividad, incluso no teniéndola mucha, pero que todo el mundo le apueste a eso, y que a pesar de ello se sigan registrando contagios, como se está registrando contagios todavía, se está registrando personas fallecidas. Entonces, parece que otra vez, parece que el llamado no llega a las personas correctas, porque parece que no le hacen no solamente caso, ¿no? Porque las medidas preventivas, lo hablábamos con la doctora Patricia Callisperis, Percy, unos dos semanas atrás, creo 3 semanas atrás, que además de lo que se plantea como una medida de bioseguridad establecida, ¿no?, desde la Organización Mundial de la Salud, pues ella planteaba no solamente el no dejar de lavarnos las manos con jabón, desinfectar los lugares por donde estamos, pero además, creo que es mucho más importante que una vacuna, el hecho de tratar de llevar una vida que sea una vida activa, una vida sana, con buena alimentación, y que no nos deje entrar en un estado inmunodepresivo para que cualquier enfermedad nos haga daño. Y además esto tenemos que sumarle, Percy, que la gente solamente se olvida cuando ya está pasando lo peor. Entonces han dejado las medidas que ya estaban más o menos, creo que nos habíamos de alguna manera acostumbrado, pero mágicamente lo dejamos. Y bueno, y tenemos ejemplos ahí de reuniones. Hemos tenido igual encuentros políticos, han habilitado igual canchas de fútbol. Entonces la gente de todos modos ha tratado de hacer su vida normal, y ahí tenemos, creo, parte de este resultado. Así es, Freddy y Carlitos. La crisis en Bolivia es una crisis que podía haber sido evitada, yo podría decir, ¿no? Las políticas de gobierno son políticas falludas, porque a partir de que el presidente asume el mando, no se han hecho realmente, se ha puesto énfasis en una campaña de educación masiva contra este mal. No podíamos pensar que después de la primera ola, empezando la segunda ola en el mes a fines de diciembre, ya todas las cosas se iban a calmar. Esta es una lucha continua, no se ha ganado la lucha contra el COVID. Es una lucha continua que todavía va a continuar por muchos años. Entonces, lo que corresponde es estar preparados para estos nuevos embates que están viniendo encima. ¿Y cómo prepararnos? Es educar a la comunidad,
asegurarnos de que haya las vacunas suficientes que puedan cubrir a toda la población en edad de ser vacunada, ¿no? Cómo hacer la distribución, no solamente enfocarse en que el gobierno debe administrar esto, pero también la empresa privada, organizaciones, farmacias que sean privadas que puedan administrar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces había que hacer un plan serio para que se pueda combatir contra esta pandemia, ¿no? Pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Es una persecución política contra la oposición, una venganza contra la expresidenta que estuvo de facto gobernando el país por unos meses, culpar de toda la crisis económica y de todos los problemas que hay en Bolivia a una administración que no duró mucho tiempo, que no tuvo mucho tiempo de hacer mucho, ¿no? Porque lo que estaban ellos más enfocados es en llamar a nuevas elecciones, pacificar el país, las prioridades eran diferentes. Pero el MAS entra con una suerte de votación a su favor, y lo que tenía que hacer es, con una votación como la que obtuvieron, con una mayoría prácticamente, era pues enfocarse en la problemática más tremenda que tiene Bolivia, que es el COVID y la situación económica en el país. Entonces, esos eran los dos aspectos que me parece que deberían concitar todo el tiempo y el esfuerzo del gobierno, y no estarse disparando en otros problemas. En cuanto a esto de la vacuna, no se han asegurado todas las vacunas que se necesitan. Se siguen haciendo trámites, bien hecho por el gobierno de Arce Catacora, que está trabajando en este tema, con aliados estratégicos, amigos, gobiernos amigos, etcétera, ¿no? Pero se necesita hacer más, porque está probado acá, por lo menos en Estados Unidos, que la vacuna está funcionando. Bueno, hay que esperar el invierno y ver qué es lo que va a pasar, pero por el momento está funcionando, ¿no? La otra gran prueba que viene es este fin de semana, Freddy. No te olvides que es el Día de los Veteranos, Memorial Day, Día de Recordación, y mucha gente está planeando viajar ya sin seguir las medidas de biocuidado, ¿no? Mucha gente no va a usar máscaras, se van a ir a la playa, etcétera, porque ya estamos empezando el verano. Entonces vamos a ver cómo va a funcionar esto, si vamos a tener nuevos contagios, porque por el momento las cosas se están manteniendo relativamente en paz aquí en Estados Unidos, y se está atribuyendo que la vacuna está funcionando hasta cierto punto, los negocios están abriendo, hay mucha gente que no está llenando la oferta de empleos que existe, hay una gran oferta para diferentes empresas, industrias de la hotelería, del turismo, restaurantes, etcétera, etcétera, ¿no? Que no han sido llenadas. Entonces, todo eso está encaminando por ese sendero. Sin embargo, lo que está pasando en Bolivia es pues preocupante, ¿no? Mucha gente que se vacunó de forma equivocada ha pensado que estaba ya protegida contra esta pandemia y han empezado a hacer reuniones sociales, a reunirse, familias, amigos. Y yo tengo la experiencia personal. En mi familia, por ejemplo, ha sucedido eso, que muchos miembros de mi familia se han contagiado con esta enfermedad terrible por un descuido, por una seguridad falsa de que la vacuna los iba a proteger, y no es así. Así que, señores, hay una lección que todos debemos aprender, y veamos al país vecino de Chile, sin ir muy lejos. Chile ha logrado vacunar 1/3 de su población, y parece que los chilenos se alegraron, festejaron, hicieron reuniones, y la curva de contagios en Chile está subiendo en proporciones geométricas, podríamos decir. Entonces, eso nos dice que los gobiernos tienen que hacer mucho más por educar a su población para evitar que estos contagios sigan subiendo. Es algo que tenemos que hacer. Y habíamos hablado en el anterior programa dedicado al COVID, donde también hablamos de este tema, de la vacuna y la educación que tiene que tener la gente. No, señores, si está vacunado, bien por usted, pero tiene que seguirse protegiendo, distanciamiento social, usar el barbijo, no asistir a reuniones grandes de familias, no estar metidos en un solo ambiente, etcétera, 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 porque no sabemos quién puede tener el COVID. Y si usted tiene síntomas de un simple resfrío,
trate como una sospecha de que tiene COVID y empiece un tratamiento inmediatamente, ve a un doctor y empieza un tratamiento inmediatamente. Y bueno, a lo que tú mencionas, hay que, en la primera parte que hablaba sobre las políticas fallidas, también tenemos que recordar que entre las primeras declaraciones de Luis Arce Catacora fue que vamos a resistir, ¿no? No sé si ustedes recuerdan esta frase que incluso fue después sacada en muchos memes, porque realmente fue una respuesta tan improvisada, ¿no? De cómo vamos a nosotros solamente resistir, cuando en realidad creo que lo hemos dicho nosotros por mucho tiempo, que deberíamos dejar, por lo menos en los grandes medios de comunicación, detener esta campaña del terror, detener esta campaña constante de estar mostrando como si fuera una situación de avisos micrológicos y empezar a utilizar ese tiempo, ese mismo tiempo que salen este tipo de informaciones al aire, empecemos a utilizar estos espacios para poder decirle a la gente cómo puede mantener su cuerpo sano para que ante la amenaza constante, porque ya lo dijiste muy bien, Percy, el COVID no se va a ir. No es que le vamos a ganar la batalla, yo creo, este año, no creo que lo hagamos el próximo año. ¿Por qué? Porque de la misma forma que estamos combatiendo con una influenza, que la tenemos cada año, en cada temporada de invierno, la misma situación podrá pasar con otro tipo de patógenos que están en el ambiente y que son mortales o que amenazan la vida de los seres humanos. Con esa misma situación nosotros tenemos que estar preparados constantemente, y en realidad el ser humano está en una constante de sobrevivencia, porque si no es una hepatitis que la puedes agarrar en un sauna, que lo puedes agarrar, no sé, puedes agarrar igual el cólera. Recordemos que no hace mucho, en la década de los 90, Carlos no me dejará mentir, igual Percy, en la década de los 90 teníamos esta amenaza tan seria que era la del cólera, y nos habíamos dado cuenta que el estar tomando agua del grifo o el estar tomando agüita de cualquier otro lado retenida, pues había tenido este patógeno que se cobró muchísimas vidas en todo este continente, y no le cuento la cantidad de vidas que cobró en África. Pero la humanidad aprendió, hace más de 20 años aprendió cómo lidiar con esto, entendimos que teníamos que hacer cambios en nuestros hábitos y se fue avanzando en este sentido. ¿Por qué no tenemos este mismo accionar cuando tenemos hoy en día la capacidad de comunicarnos, de poder, ¿no? Tener esto de la tecnología a la mano y la mayoría gratuita para poder ayudarnos como sociedad y así empezar a entender que este virus no se va a ir, que además de la vacuna no podemos dejar de lado nuestros cuidados, de que debemos seguir manteniendo las manos lavadas con jabón y que además, pues, el distanciamiento social, por lo menos hasta que nosotros vayamos a entender cómo es que podemos hacerle frente y continuar nuestras vidas, porque en realidad, con o sin el COVID, nuestras vidas tienen que continuar. Carlos, quiero ir contigo, ya cerrando un poco lo que es este tema de la tercera ola del COVID-19 en Bolivia. ¿Qué es lo que se escucha hoy, por lo menos como planteamientos, más allá de lo que nosotros ya hemos mencionado, porque ya las carencias y las necesidades, pues las sabemos, la vemos todos los días, pero ¿qué otra situación de respuesta se escucha? No solo por parte del gobierno central, por parte de los gobiernos locales, pero también si existe una sociedad civil, tenemos comités cívicos, ¿qué plantean? ¿Se escucha algo de ellos o brillan por su ausencia? Sí, yo creo que hay que considerar lo que manifiesta Percy, también tú, con relación a que prácticamente la sociedad y en su conjunto, diríamos, la población tiene que tener un aspecto de conciencia, ¿no? Y esto trae que no solamente es, diríamos, de parte del gobierno, que está haciendo los esfuerzos necesarios para traer las vacunas. No es fácil, veamos que prácticamente están entrando, diríamos, a cada momento dosis de 200.000, 500.000 vacunas, ¿no? Que están prácticamente gestando casi a 1.300.000 vacunas que se han dado y que han ingresado al país, pero que lamentablemente, inclusive hay otro aspecto que va a tener también cierta situación preocupante, y es de que la población prácticamente no está asumiendo una situación de decir, bueno, si me toca la dosis en tal fecha, de aquí a 2 meses o 3 meses más, se vuelva a hacerse colocar la vacuna para que también siga inmunizado, y tal vez eso va a ser también otro descalabro, porque la verdad que existe gente que prácticamente no tiene responsabilidad, y más de las veces, a veces lo que pretenden es simplemente decir, o no me voy a vacunar, o me voy a vacunar solamente una sola vez y ya estoy bien, ya estoy sano, ¿no? Entonces, creo que esto de parte no solamente es del gobierno, sino también que la responsabilidad que se debe asumir es de
todos en su conjunto, de las instituciones que están involucradas, ¿no? También debemos tener presente de que prácticamente acá la situación, diríamos, es de que siguen habiendo, imagínate, fiestas, siguen habiendo reuniones políticas, no se siguen agrupando, es decir, no existe la responsabilidad. Vemos, por ejemplo, en los medios de transporte lo propio, ¿no? Los choferes a veces con el barbijo hacia abajo, gente que ingresa sin el barbijo, es decir, y todavía que hay personas que te dicen no existe el coronavirus, ¿no? Es decir, es un invento. Entonces, creo que estas situaciones te llevan a que inclusive tú veas de que las personas no cuiden ni su propia salud, y esto nos lleva a que prácticamente uno tenga que estar como que un poco cuidándose más bien, ¿no? De que otro no te contagie, o por el contrario, ¿no? Tratar de evitar que la gente te dé una respuesta tan llana y simple de que esto te lleve a decir, bueno, entonces, ¿en qué estamos? ¿Por qué existen muertos? ¿Por qué existe gente que está prácticamente en terapias intensivas? Yo creo que inclusive tiene que ser un acto, diríamos, de una participación y de un trabajo estructurado, no solamente del gobierno nacional, sino departamental, municipal y regional, ¿no? Y esto ya debe haber unas campañas serias que deben darse, porque prácticamente imagínate tú que Santa Cruz ha entrado en una situación de 2 días, 3 días, sábados y domingos, ¿no? Que ha estado prácticamente en una cuarentena, que han tratado de evitar de que su población salga en ciertos periodos de tiempo. Entonces, creo que si no tenemos el cuidado necesario, entonces esto puede incrementar, ¿no? Y lo peor de todo es de que así el gobierno haga todos los esfuerzos necesarios, ¿no es cierto? Y traten de poner, diríamos, todos los mecanismos de control, tanto en sedes y en sectores, diríamos, de la salud. Esto puede originar de que la población no está asumiendo este grado de conciencia. Y al existir esto, pues lo que se pretende es simplemente decir, no voy a acatar lo que diga el gobierno o lo que digan las disposiciones municipales, ¿no? Entonces, creo que esta es una lucha en que los unos quieren, diríamos, cuidar la salud, y otros solamente quieren cuidar o el interés, diríamos, laboral, o el interés, diríamos, social, ¿no? De festejos, y creo que esto no es lo más adecuado. Vemos nosotros de que en otros países está sucediendo lo mismo, ¿no? Son pocos los países que están restringiendo, diríamos, sus medidas, como Argentina, pero prácticamente creo que esta es la situación más crítica. Y debe haber cierto tipo y grado tal vez de tener alguna sanción o multa, pero también en base a eso hay otras voces disonantes que dicen no nos pueden sancionar porque es nuestra responsabilidad el cuidarnos, y si nosotros no nos queremos cuidar, pues nadie nos puede obligar. Creo que esta situación hace de que exista prácticamente una falta, uno, de desconocimiento, ¿no? Tal vez una falta de decir de que la vacuna es ya la solución a todo, y me parece que esto se debe tomar con mucho cuidado. Una Claro, acotación más, una acotación más. Adelante, adelante, presidente. Una acotación que también es importante es hay que cuidar lo que uno dice. Al comienzo de la pandemia, por ejemplo, el expresidente Evo Morales decía, celebraba que China había ganado la Tercera Guerra Mundial sin disparar un tiro gracias al coronavirus, que había infectado a todo el mundo y había quebrado toda la economía de Occidente, ¿no? Ahora, pues en Bolivia no podemos celebrar eso, ¿no? Porque nos está tocando, pero muy duro. Luego también este señor dijo que no existía el coronavirus, que era un invento del imperio, ¿no? Que se habían inventado para controlar. Resulta que la gente que le creyó, especialmente en la región del Alto, que tú debes saber muy bien, Carlos, porque tú dictas clases en UPEA, el Alto está sufriendo una de los embates más severos en este momento en La Paz. Hay muchas víctimas que están cayendo del coronavirus, ¿no? Ellos que decían que eran inmunes, que no les iba a pasar. Señores, el coronavirus no respeta clase social, no respeta cultura, si usted es educado o no es educado, si usted vive en un barrio preferencial, si usted vive en un barrio marginal. No. O si usted tiene plata o no tiene plata, o si es blanco, negro, hombre, mujer, gordo, flaco, feo, lindo. No. El coronavirus, cuando le toca, es una lotería. A unos les toca, a otros no. Para los que les toca, es fatal y los puede matar. Y tenemos muchísimos casos que podríamos poner como ejemplo, y por eso otra vez pues vamos a invitar a la concientización, sobre todo de los que pues nos ven, y para que entre todos podamos cuidarnos de la forma más, de la mejor forma posible, para así evitar
primero ser contagiados y poder padecer esta enfermedad, y aquellos que tal vez son inmunes o que no lo tienen, pues no lleven tampoco la carga viral a otras personas, por lo menos hasta que entendamos cómo es que se podría convivir con este virus, cómo vamos a seguir adelante en nuestras vidas con este COVID-19, y seguramente eso nos va a tomar todavía un poco más de tiempo, tristemente, pero es la realidad. Seguramente vamos a seguir escuchando sobre el deceso de más personas, pero pues debemos seguir tomando conciencia y tenemos que seguir haciendo conciencia a través de los medios de difusión. Bueno, vamos a pasar ahora al Perú. Están próximos a una sola semana para poder ir otra vez a las urnas con dos propuestas. Por un lado, se plantea una derecha con Keiko Fujimori, y después se tiene en el otro lado, ya con una ultraizquierda, a un Pedro Castillo que pues está bastante parejo en cuanto a las cifras. Y por lo menos dos datos para mencionarles en cuanto a esto, Percy. Esta semana, bueno, el domingo pasado, se registró un nuevo ataque de este grupo terrorista, Sendero Luminoso, que cobró la vida de 16 personas, entre ellos 2 niños, y pues aprovecha, ¿no?, la parte de la oposición, por lo menos el sector que apoya a Keiko Fujimori, de acusar de que el partido al cual representa Pedro Castillo es el que tiene incluso en sus filas, eso es lo que dice Keiko Fujimori, que en sus filas tiene a militantes, o por lo menos quienes simpatizan con Sendero Luminoso, y de alguna manera los hacen responsables. Eso por un lado en cuanto al tema de Pedro Castillo, pero además una declaración bastante fuerte, ¿no?, que habla sobre el hecho de hacer desaparecer las AFPs, los fondos de pensiones, que según él solamente sirven para someter y explotar a los trabajadores. Bastante preocupante, por lo menos, escuchar estas declaraciones, Percy, porque parece que es muy claro qué es lo que plantea en este sentido el candidato Castillo. Bueno, son dos posiciones totalmente encontradas, ¿no? Tenemos dos extremos, izquierda y derecha. Y el electorado peruano va a tener que elegir entre qué es lo que ellos quieren, ¿no? Obviamente, a la señora Fujimori se le acusa de representar una derecha que ya es obsoleta, corrupta, que no ha gestado ningún cambio positivo para la sociedad peruana, frente a un candidato novedoso, nuevo, no muy conocido en el Perú, un maestro de escuela primaria, que obviamente no ha ejercido su profesión en muchos años, porque él se ha dedicado a ser dirigente sindical, ¿no? La experiencia del señor Castillo es experiencia como dirigente sindical, no es un político avesado, pero me parece es la cara que el partido que lo está postulando quieren presentar, ¿no? Un hombre del pueblo, un hombre joven, con ideas frescas, ¿no? El problema que tiene Castillo es que las ideas pues, no son nuevas, son ideas fallidas, ¿no? Ya falló. Vean el ejemplo de Venezuela, sin ir muy lejos, ¿no? Venezuela, un país próspero que hace unos 15 años su índice de pobreza era 2 entre 10 ciudadanos estaban en un nivel de pobreza. Hoy son 8 entre 10 que están en un nivel de pobreza. Imagínense cómo ha cambiado el panorama. Están en un índice de miseria prácticamente, no hay para comprar comida, no tienen dinero, y si tienen dinero no hay dónde comprar. Entonces el socialismo del siglo XXI ha demostrado que es un socialismo fallido, ¿no? Porque si fuera un socialismo que evidentemente da progreso, la gente está contenta, ¿por qué habían escapado de su país 4 millones de venezolanos, ¿no?, que están viviendo en los países vecinos? Yo creo que si un país le da a uno la felicidad, la satisfacción, la gente se queda. No tiene necesidad de ir a ninguna parte, ¿no? Si usted está feliz en su país, ¿por qué va a ir a otro país a sufrir todo lo que un inmigrante tiene que sufrir, ¿no? Entonces se queda en su país porque hay progreso, por lo menos tiene un trabajo que le permite mantener a su familia, que le da cierta estabilidad, pero no hay estabilidad. Esos son los resultados del socialismo del siglo XXI. Vean Cuba. Bueno, hay que recordar esto, Percy, que como tú lo decías, no, estas no son ideas novedosas, sino que también son más bien ideas recicladas, que muchas de estas salen del Foro de Sao Paulo,
que son recetas que han sido aplicadas y por lo menos enseñadas desde la Unión Soviética en su momento, bien copiadas por Fidel Castro, y si no pueden preguntar a los cubanos cómo era la Cuba de 1957 hasta antes de 1957, un país no solamente próspero, ¿no?, sino que además tecnológicamente hablando ha tenido los primeros avances tecnológicos, han sido los primeros, por ejemplo, que han tenido radio en todo este continente, ni siquiera Estados Unidos creo que lo habían sacado ese tipo de antenas. Han tenido un sistema de aire acondicionado, creo, de los primeros hoteles que estaban, que en ese entonces, estamos hablando de la década de los 50, que tenían realmente un país bastante próspero y un país bastante rico, al cual pues llevaron esta misma receta que le están diciendo hoy a los peruanos para que exista una distribución, ¿no?, de la riqueza. Siempre se plantea al pueblo de la clase media, de la clase pobre, se lo plantea como una víctima. A esta víctima hay que defenderla, a esta víctima hay que sacarla, ¿no?, del opresor. Es esta misma receta que utiliza Hugo Chávez, a quien en muchas entrevistas se le preguntó si él estaba de acuerdo con las ideas comunistas que planteaba Fidel Castro. Él dijo nunca, jamás, y lo dijo públicamente. Tenemos muchos videos que lo pueden contrastar. Y la misma situación ha pasado con Daniel Ortega, en su momento, que igual se le preguntó, y ahí tienen este gobierno, ahí estacionado por más de 15. Realmente son situaciones, como tú lo dices, Percy, ya son recetas fallidas. Y lo que llama la atención, Carlos, es habiendo y estando en un siglo XXI, con la capacidad de un teléfono celular a la mano, con información que uno puede pues recurrir, ¿no? Hoy, como lo decíamos, creo antes de que empiece el programa con Percy, pues decíamos, hoy en día el ignorante es ignorante por elección, porque realmente cuando a ti te plantean una idea, o peor aún, tú vas a defender una idea o una ideología, primero cerciórate de qué ideología estás defendiendo, qué es lo que apunta, cuáles son sus principios, y ves si realmente esos se acomodan con tus valores morales. Entonces, en un siglo XXI, me llama mucho la atención, Carlos, y lo hablábamos con un invitado en un anterior programa, que existe un gran número de la población peruana, dentro y fuera, no solamente dentro del Perú, que apoya estas ideas de Pedro Castillo, y que realmente hoy, cuando vemos las encuestas, prácticamente el margen, si bien es cierto que Keiko ha subido un poco en su votación, estaríamos hablando de una casi paridad en cuanto a votación. Llama mucho la atención que teniendo tantos ejemplos de vecinos cercanos, no vayamos hasta Rusia, no vayamos hasta la ex Unión Soviética, no vayamos a Corea del Norte, sino que vecinos que estamos aquí en el mismo continente, tenemos ejemplos de cómo han llegado a empobrecer, llevar hasta la miseria a sus poblaciones, pero no tomar eso como un ejemplo para no repetirlo. Me llama mucho la atención, Carlos. Sí, justamente lo que tú dices es cierto, porque lo que se está realizando en el Perú justamente es un aspecto de peso y contrapeso en relación a los gobiernos estos progresistas frente a los conservadores. Y creo que lo que hay que tener en cuenta es de que este porcentaje que prácticamente está yendo muy reducido en el aspecto entre el primero y el segundo en votación que tuvieron, y este balotaje que se está dando para este 6 de junio, pues va a tener, diríamos, esta situación de ver cuál es el posicionamiento de unos frente a otros. Pero más allá de eso, ¿no?, con estas situaciones de los atentados que está haciendo Sendero Luminoso, que está dando un mensaje de atemorizar prácticamente al pueblo y de decir que se vote en blanco o nulo, ¿no?, en contra, diríamos, de Keiko Fujimori. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer? Se pretende justamente que previos días a la elección se tenga pues a una población en que si no votas, diríamos, por el lado de la izquierda, entonces vas a tener atentados terroristas. Sendero Luminoso va nuevamente a accionar, diríamos, todo lo que hacía en los años 90, y más que nada va a ser de que puede ser que inclusive tu familia, tú y todo lo que es el aspecto, diríamos, de la empresa privada puede tener cierto grado de crisis y de situaciones álgidas. Entonces, creo que es un mensaje que ellos quieren dar, y prácticamente esto hace que la población, ¿no?, a días de la elección, pues traiga un aspecto de decir, ¿y ahora qué hago? Es mejor y preferible tal vez votar por Castillo que por Keiko Fujimori, porque el aspecto, diríamos, tú sabes bien de que el aspecto de
levantarse en armas o mediante atentados terroristas, pues genera en la población un estrés político y un estrés social. Entonces, creo que esta situación se debe tomar un poco con mucha nitidez e importancia, porque caso contrario lo que va a ocurrir es que prácticamente se vaya a votar bajo el temor, y cuando se vota bajo el temor no existe ya una voluntad libre, soberana, ¿no?, de ese voto que debe ir el ciudadano, sino que justamente se está gestando de que si no votas por este partido que es el que nosotros queremos tener o el que realmente conviene para el resto, entonces tu voto no va a valer. ¿Y eso qué va a significar? De que inclusive puede entrar a que las elecciones, como ocurrió aquí en nuestro país, tengan ya vicios, diríamos, de la propia elección, o tal vez fraudes, o tal vez de que se desconozca el resultado. Y esa situación va a llevar a una crisis mayor, y eso va a significar que la gente salga a las calles, que la gente realice, diríamos, manifestaciones e inclusive desestabilización del propio gobierno actual, que tampoco es un gobierno sólido. Tú sabes bien que no ha entrado mediante un aspecto democrático, sino que ha sido una delegación de mandato que se ha tenido, y que eso también debilita el fortalecimiento democrático. Estoy justamente impartiendo un diplomado en la Universidad Mayor de San Andrés, en la UNSA acá en La Paz, y hemos hecho ese análisis, ¿no?, un análisis serio de cuáles van a ser las perspectivas postelectorales, porque una cosa es el aspecto preelectoral y el otro es el postelectoral. ¿Y cuál es el que pesa más? Porque el hecho de que tú vayas y emitas el voto, con eso has cumplido como un derecho ciudadano, pero el problema es, ¿se va a dar, diríamos, la situación de pacificidad en el Perú, o se va a dar el aspecto de realizar, diríamos, esta elección y que el nuevo gobernante pueda ser posesionado en forma democrática, o por el contrario, va a tener que decirse: desconocemos la elección, y con ese desconocimiento de la elección, pues no existe nuevo presidente, y llámese o convóquese a nuevas elecciones porque han sido fraudulentas o porque prácticamente van a realizar actos vandálicos que no va a poderse llegar a la conclusión efectiva de lo que es un proceso electoral. Y bueno, te voy a interrumpir, Carlos, porque para que les mostremos un poquito, ¿no? Y un poquito en contexto para quienes nos ven, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que aunque ustedes no lo crean, en pleno siglo XXI, este tipo de situaciones de terror que generan, por ejemplo, grupos como Sendero Luminoso, no es como tal vez aquí una manifestación esporádica y después, por supuesto, la policía sabe quién es, saben dónde los van a encontrar y saben cómo van a dar con ellos. La realidad es que, por ejemplo, en zonas boscosas, alejadas, donde incluso el Estado de Derecho es difícil de incumplirlo, y por eso es que zonas como Ecuador, Bolivia, Perú implementan la justicia comunitaria, porque realmente la policía, por ejemplo, no llega para ciertos lugares. Entonces, este tipo de casos, por ejemplo, de Sendero Luminoso, que coerciona mediante el miedo, mandando este mensaje de que si no votas por la izquierda, entonces vamos a tener esto. Esa es una posibilidad, porque mucha gente podrá decir, no, es que solamente eso es algo que se lo están inventando o que simplemente quieren para causar miedo. No, esas cosas ya la hemos vivido y podríamos volverla a vivir, porque realmente es algo que se da en nuestros países, porque el Estado de Derecho, nuevamente, por lo menos el Estado, muchas veces a lugares alejados no suele darle la misma importancia, o no impone la presencia del Estado, no se impone la norma, no se impone la ley. Entonces suceden este tipo de cosas. Freddy, eso me recuerda a mí lo que pasó en Bolivia en las elecciones el año pasado, cuando hubo los famosos bloqueos, ¿no?, para torcer la mano al gobierno para que no cambie el calendario de elección que se había hecho, ¿no? Porque había la posibilidad que estaban contemplándose de decir, bueno, vamos a postergar por algunos meses por la pandemia. Entonces se dio una situación de bloqueos, inclusive se obstaculizó la llegada de oxígeno a algunas localidades que necesitaban, mucha gente falleció a través de esto, pero sin embargo eso cambió los resultados, ¿no?, de la elección, me parece, porque la oposición, que nunca se unió, pero sin embargo el candidato que tenía mejores posibilidades, estaba mejor posicionado, era Mesa. Había un voto indeciso que me parece que al final del día dijo, si Mesa es presidente vamos a tener todos los días bloqueos y este tipo de problemáticas. Entonces hay que elegir el mal conocido que
que un mal que nos puede traer peores resultados. Entonces yo creo que exactamente eso es lo que se quiere provocar en el Perú. Están queriendo hacer una copia de lo que pasó en Bolivia, ¿no? Cuando vemos el ejemplo de Bolivia, sin embargo, para acabar este análisis, de decir que, por ejemplo, el socialismo en Bolivia durante los 14, ahora 16 años, es relativamente exitoso, ¿no? Porque se ha hecho evidentemente se ha mejorado la infraestructura, se han construido escuelas, carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no le vamos a echar tierra a todas las cosas buenas que han podido suceder, ¿no? Pero, sin embargo, el socialismo que se ha establecido en Bolivia, digamos, no es un socialismo arcaico, ¿no? Sino que yo creo que más bien se ha creado una burguesía criolla, podríamos decir, ¿no? Porque hay mucha gente, si no vean los cholets en el Alto, son mansiones aymaras que tienen el valor de más de $1 millón, ¿no? Aunque no están ubicados en zonas exclusivas, no son elefantes blancos porque son polifuncionales, pero los valores económicos son grandes. ¿Quién tiene $1 millón, no? Entonces, se ha creado, bajo la umbrella del gobierno socialista del MAS, una burguesía criolla, y eso no es socialismo, señores. Llámenlo lo que quieran. No, y además eso hay que acotarle, Percy, que realmente cuando uno lee, ¿no? Lo que tú dices, el socialismo arcaico o propiamente el socialismo filosófico que lo plantea desde Carlos Marx, después otros filósofos, ¿no? Que a lo largo de la historia nos van diciendo que, pues, el hecho de que hagamos a las personas iguales, ¿no? Para poder conseguir a este hombre virtuoso, lleno de principios morales, este hombre que no es egoísta, a este hombre vamos a construir, ¿no? Mediante la equidad, la igualdad, vamos a construir a este hombre fabuloso, a este hombre ideal que no va a ser capaz de matar una mosca sin pedir permiso a alguien. No, este tipo es un planteamiento totalmente distinto, ¿no? El que se ha vivido, pero además recordemos que en ningún momento se ha dejado de ser capitalista, porque con los capitales es con los cuales se ha movido también durante los 14 años el gobierno del expresidente Evo Morales. Lo decías muy bien, y hay que ser también objetivos y no podemos tapar el sol con un dedo y tampoco podemos meter una mentira al decir que no han hecho nada. Han hecho bastantes cambios, han invertido en carreteras. Yo podría decir que ha habido un cambio social interesante, por lo menos de la clase baja, clase media, que hoy por hoy están, creo, más dignos, más orgullosos de ser parte de lo que hoy llamamos nuestra Bolivia. Le han cambiado el Estado plurinacional, pero creo que ha habido cambios importantes. Pero por supuesto, cuando ya tienes que hablar de las cosas negativas, la lista es bastante larga. Y yo me puedo quedar corto en este programa para decir todos los desaciertos y la cantidad de dinero que se han robado, porque esa es la palabra, se han robado dinero, millones y millones de bolivianos, se han robado de las arcas del Estado y han dejado, pues hoy en día, a la Bolivia que tenemos hoy. No es una Bolivia próspera, es una Bolivia que todavía está estancada, además, ¿no? Añadiéndole el problema que tenemos con la pandemia, que seguramente pues va a seguir trayendo ciertas dificultades, va a seguir trayendo trabas económicas para la población. Esperamos que las personas en el Perú puedan aprender de ciertos errores que se ha tenido en otros países del continente y que tomen conciencia para que puedan tomar la mejor decisión cuando vayan a las urnas este próximo 6 de junio. Hablemos ahora de este último tema que pues es muy, no solamente es coyuntural, sino que realmente es muy preocupante para quienes vivimos aquí en los Estados Unidos, y se trata de la crisis migratoria en la frontera sur, en la frontera con México. Tenemos un gobierno del presidente Joe Biden que hasta ahora no quiere llamar por su nombre a una crisis que ya se viene arrastrando desde el año pasado, una crisis donde miles de familias intentan cruzar la frontera, han cruzado la frontera. Muchos niños solos son prácticamente abandonados per sí a su suerte. Hoy, por lo menos esta semana, dentro de mis redes sociales, publiqué que la patrulla fronteriza había reportado que en los últimos meses, semanas más bien, se ha incrementado drásticamente el número de personas que estaban convictas o que estaban siendo buscadas por la ley por los delitos de agresiones sexuales contra niños. Y este número ha superado, desde lo que cuenta la patrulla fronteriza, en los 1,100
que ya han detenido. Entonces, esto es peligroso, por supuesto, no solo para las zonas fronterizas, es peligroso para la sociedad en general en los Estados Unidos, es peligroso para las familias que están intentando llegar a este lado de la frontera y también a estos niños solos, ¿no? Que están enviando. Es una crisis humanitaria que hay que llamarla por su nombre, Percy. Así es, pese a los esfuerzos de la administración Biden, en repetidas ocasiones cuando la prensa los ha increpado y les han dicho, bueno, ¿cómo se está resolviendo la crisis fronteriza? Dicen, ¿cuál crisis? No hay ninguna crisis, ¿no? Todo anda normal. Dentro de esa normalidad tenemos comunidades íntegras de Centroamérica, particularmente de Guatemala, de El Salvador, que están viviendo a pie. Y como se ha dicho que se va a recibir con los brazos abiertos a los inmigrantes, especialmente a los jóvenes, entonces se está mandando niños de corta edad. Yo soy padre y pienso cómo yo podría mandar a mis hijos solos hacia un futuro incierto que no sabemos si van a llegar con vida, porque en el camino pueden pasar muchas cosas. Hay secuestros, hay atracos, hay asesinatos, hay bandas que están organizadas de gente de antisociales que están produciendo todo tipo de problemas, ¿no? Ya llegar hasta México es una hazaña. Y en México lo mismo. Las autoridades mexicanas pues también cometen muchos abusos, muchos excesos contra estos pobres inmigrantes. Y ya cuando llegan a cruzar Río Grande, muchos se ahogan, muchos tienen los famosos coyotes, les engañan, les cobran tarifas excesivas y los abandonan en el desierto. Entonces de ahí es que se han encontrado niños caminando, ¿no? Ahora, cuando llegan a los centros de detención, donde deben ser procesados, estos centros de detención, por ejemplo en Laredo, ya han sido rebasados. Entonces, ¿qué están haciendo las autoridades de inmigración? Están soltando a estos inmigrantes, ya les están dando libertad para que puedan tramitar fuera de estos centros. Y están viniendo nueva gente, ¿no? No hay el personal calificado para que puedan chequear si estas personas tienen algunas enfermedades. Y nuestra mayor preocupación es el COVID. El día de hoy estuve leyendo en el Washington Times, un periódico conservador. Yo leo todos los periódicos, conservadores, liberales y de todo, porque los periodistas tenemos que informarnos, ¿no? Pero me llamó la atención este artículo que dice que muchos de los inmigrantes, no muchos, pero algunos de estos inmigrantes que han llegado son portadores del COVID. Y si son liberados a la población en general, vamos a tener una ola nueva de contagios. No vamos a decir que los inmigrantes nos están trayendo el COVID, porque el COVID ya existe en el mundo. Pero lo que sí es que hay problemas en poder procesar a estas personas que están entrando en grandes cantidades porque los agentes de inmigración no tienen el entrenamiento para poder hacer una detección o los test que se necesitan para detectar si están o no infectados y si son portadores o no con el COVID. El otro problema que tú mencionabas, ¿no? Los pedófilos, los pedófilos que se han mudado cómodamente a estas zonas fronterizas para poderse aprovechar del momento, ¿no? Es decir, es una crisis en condiciones, en proporciones demasiado grandes para que la administración de este presidente ignore y diga que todo está normal, que no pasa nada, que hay una crisis, hay que reconocerlo, hay que decirlo por su nombre y hay que hacer acciones que vayan a poder ayudar a esta población. Y lo que hizo la administración Trump, ¿no? Era tratar de disuadir de que la gente pueda venir. Todos hemos condenado, yo he sido el primero en decir, bueno, no se puede poner en jaulas a estos niños, separar a las familias, me parece que estuvo muy mal, sigo sosteniendo que estaba muy mal, pero de alguna manera la gente tenía que pensarlo 2 veces antes de aventurarse a venir a los Estados Unidos, ¿no? Este país es generoso, nosotros somos inmigrantes y obviamente queremos que mucha gente también venga y pueda cambiar su vida y pueda vivir en un país en libertad como es Estados Unidos. Sin embargo, hay procedimientos que se deben seguir y creemos que es importante seguir esos procedimientos para que estas personas puedan ingresar legalmente a los Estados Unidos y no tener los problemas y los sufrimientos que están teniendo en este momento. Muy mal por la administración del presidente Biden en no reconocer que tenemos una crisis. Y bueno, a esto hay que añadirle que también lo que tú decías, ¿no? Para nuestro trabajo de hacer periodismo debería de ser también así, imparcial, que veamos siempre desde los dos lados de
de la moneda, porque a mí me llama mucho la atención que los medios tradicionales te vendan siempre esta situación, primero apelando a la pena, ¿no? Pobrecitos los niños, pobrecitos los niños abandonados, pobrecitos aquellos que déjenlos nomás pasar, y que tú te pones a pensar, y como padre, ¿cómo es posible que tú agarres y simplemente en nombre de la pobreza, en nombre de la falta de oportunidad, en nombre de cualquier otra cosa, tú vayas a arriesgar la vida de tus hijos mandándolos solos? Cuando, si ustedes revisan el informe de la Organización Mundial de la Salud, tenemos un tráfico de órganos que ha superado, ¿sí?, en rentabilidad, porque es mucho más rentable dedicarse al tráfico de órganos, sobre todo de adolescentes y de niños, está por encima del tráfico de drogas. Tenemos gente que está dedicada a eso y están aprovechándose de esta situación en la frontera. En este país, en los Estados Unidos, por cosas menores, por delitos muchísimo menores de negligencia infantil, es que los padres van presos. Los padres tienen sanciones por cosas muchísimo menores. Y en este caso se apela no solamente a lo que tú dices, Percy, ¿no? Incluso la prensa te manipula de una forma como a decirte, te condiciona de que como tú eres inmigrante, tú también tienes que dejar a los demás inmigrantes pasar, cuando en realidad se nos olvida que este es un país de leyes, se nos olvida que la mayoría de los que estamos aquí hemos hecho un proceso legal para poder tener algún tipo de estatus, y que por supuesto quisiéramos que si estas personas se han hecho el sacrificio y que quieren entrar a este país, pues lo hagan de esa misma forma, que podamos todos llegar a tener un consenso de que debemos respetar también las leyes, de que también vamos a cuidar a estas personas, pero que no se siga dando esta apertura para que no se le tome la seriedad necesaria de esta crisis que se está viviendo en la frontera. Y con esto, Carlos, por ejemplo, la vicepresidenta Kamala Harris ha anunciado un paquete de $310 millones para asistir a Centroamérica, para poder ayudar o de alguna manera contrarrestar el hecho de que vengan los migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos y que aumente más la crisis que ya tenemos. Pero yo me pongo a pensar, Carlos, ¿cómo podemos entregarle dinero a este mismo grupo de corruptos? Porque realmente la falta de oportunidades es porque hay una muy mala administración, que no han sabido cómo capitalizar, no han sabido cómo hacer los políticos. Y no estoy hablando solamente del político actual, estoy hablando de políticos desde muchos años atrás, muchas décadas atrás. ¿Cómo le entregamos a este grupo de políticos corruptos que no les importa su población, pero por supuesto, claro, van a recibir con las manos abiertas cualquier tipo de dinero para que pueda llenarlos a ellos, y seguramente alguna parte pues darán a una parte de la población? Pero me parece que simplemente de plantear y regalar y seguir regalando dinero y seguir incrementando nuestra deuda pública, no sé si esa va a ser una solución que podría, además de ser sostenible, además de ser efectiva. Sí, lo que creo que hay que hacer un análisis, y es justamente ver de que muchas veces las políticas migratorias frente a las políticas de integración no están dando resultado. Y esto también se refleja en que a veces el gobierno de Biden está echando la culpa al gobierno de Trump, y entonces esto significa de que, como decir, yo no tengo ningún aspecto que considerar y esto debería haberlo hecho el anterior gobierno. Yo creo que cuando trabajas bajo esa mentalidad de que el problema no es mío, el problema es del anterior gobierno, entonces significa que no tienes una política para poder accionar, porque lo que deberían tener presente es qué es lo que yo voy a hacer de aquí en adelante y cuáles van a ser las políticas reales y directas para que se dé solución a estos problemas. Entonces, creo que a veces es fácil decir el anterior gobierno, ¿no? Otra situación es que, por ejemplo, ven la realidad, ¿no? 17,000 niños, como ustedes dicen, están cruzando esa frontera por el desierto en lugares prácticamente insalubres, y prácticamente no los pueden deportar porque no están con los padres. Pero también es una política, ¿no es cierto?, de decir, del posicionamiento y de la hegemonía, ¿no? Son dos aspectos importantes que a veces no se consideran. Ya basta que un niño llegue hasta, diríamos, la frontera y cruce esa frontera, pues diríamos, está creando cierto aspecto de posicionarse, ¿no? Y de tratar de que posteriormente la familia tal vez llegue ahí y pueda tener después un mejor nivel de vida. No te olvides que el nivel de vida
es el que no tienen en sus países, y es por eso que logran tener una mejor educación, tener una mejor servicio de salud e inclusive laboral. Entonces, si vemos más allá de todo esto, prácticamente un 60% ha habido de un incremento desde el año pasado que estaba Trump. Entonces, esto es fuerte. Y esto prácticamente no es con un aspecto represivo o de decir, por ejemplo, de deportación inmediata, porque esto va a continuar, va a seguir, ¿no? A través del tiempo y de los años, no va a decirse, pues ya hemos dado a mayo del 2021 la solución y después de acá en adelante ya no va a ocurrir nada de eso. Más bien cuando no existe una buena política de gobiernos, porque yo creo que acá están involucrados varios gobiernos, no solamente Centroamérica, México y Estados Unidos, sino también de algunos otros gobernantes que tienen que dar una solución efectiva. ¿Y eso qué significa? Significa justamente de que debe haber pues el aspecto no solamente de política migratoria, ¿no? Sino el aspecto de interrelacionamiento, ¿no es cierto?, de política integracionista. No de una política exclusionista, porque lo que estamos haciendo es entrar a la política de exclusión, es decir, pero también veamos el otro resultado, ¿no? Que a veces en los países que se ven de que vienen, por ejemplo, migrantes de otros países, emigran de otros países, y lamentablemente vemos, como está ocurriendo en Bolivia, que es lamentable, cómo los ciudadanos venezolanos están en una situación extrema con sus niños en las calles, pidiendo una pequeña limosna, y esto también hace pensar, porque uno dice, esta gente pues necesita llevar algo al estómago, los niños todo el día en el sol, desde la mañana hasta prácticamente que ingrese el sol, cargados con sus niños, pidiendo una limosna, y prácticamente esos niños no tienen ese derecho que tiene todo niño, que es el derecho superior que tiene un niño a tener educación, salud, alimento y un seguro médico. Entonces, estamos viendo nosotros dos aspectos que quizás no estamos entendiendo. Una cosa es que el padre pueda emigrar y pueda haber situaciones, pero que el hijo más tenga que sufrir las consecuencias. Entonces creo que existen también derechos protectivos hacia la niñez, adolescencia, y que deben en algún momento pues sentarse en una mesa de negociación y tienen que ver qué situación va a ser con ese niño indefenso, ese niño no tiene voz, ese niño que en alguna medida está siendo sometido a situaciones extremas, ¿no es cierto? No solamente, diríamos, de condiciones climáticas, sino también adversas con relación a no tener educación, salud, porque muchos de ellos a veces se quedan sin estudiar, se quedan sin poder tener un alimento para llevar a la boca. Entonces, creo que esta política migratoria tiene que ampliar no solamente al aspecto de decir el ciudadano X no puede cruzar, sino que es ya el aspecto de un niño indefenso, ¿no? Y esa política tiene que ir a proteger, a precautelar justamente la situación de ese niño. Por eso que son 17,000 niños que han ingresado, ¿no? Y si tú te das cuenta, es justamente por eso, porque tal vez ese derecho de ese niño no se lo puede manejar como si fuera un ciudadano que tiene ya, diríamos, los derechos y las obligaciones como una persona mayor, ¿no? Que puede decirle, bueno, inmediatamente se lo deportan, ¿no? Entonces, creo que esta política está llamándonos a una reflexión, y esta reflexión no está siendo entendida, no solamente entre México, Estados Unidos, los países centroamericanos, sino también acá en nuestros países, ¿no? Porque lamentablemente estamos nosotros sintiendo. Yo veo con gran preocupación cuando recorro a veces las calles que estos niños están prácticamente durmiendo en la calle con una manta en el suelo, los dos niños y la madre levantando la mano para unas monedas, ¿no? Pero ¿qué ocurre, diríamos, con esa situación de que este niño no puede expresarse, no puede dar a conocer qué es lo que siente? Entonces, creo que esto es una cosa mucho más profunda, y hay organismos internacionales de protección a la niñez que deberían estar más bien precautelando. No es el hecho de decir los deportamos o los sacamos inmediatamente, ¿no es cierto? Y si no quieren por la razón, por la fuerza. Pero esto se va a multiplicar. Y creo que este aspecto, Freddy y Percy, es el que se debería tener mayor cuidado, ¿no? Porque a la larga, tú sabes bien de que
en el mundo, diríamos, la situación mayor es justamente la protección del niño, porque ese niño es el próximo ciudadano, ese niño es el próximo, diríamos, empresario, ese niño es el próximo agricultor, ese niño es el que va a sostener, diríamos, el desarrollo a nivel mundial y no darle, diríamos, condiciones extremas que lo único que está haciendo es simplemente atentar contra su salud, atentar contra su educación, que creo que es vital para todo ser humano. No, y es importante esa reflexión, Carlos, porque no solamente no para este lado de los Estados Unidos, de este lado de la frontera, para que una vez que ya tengamos a los niños y que hayan llegado, pues darles la protección, darles no solamente el cuidado, pero también hay que hacer el llamado para que aquellos padres inconscientes que en nombre de la pobreza, en nombre de la falta de oportunidad y de todo esto que apelan, ¿no? Que tú mencionaste, porque siempre es para que todo el mundo quede bonito y más con las redes sociales, tengamos penita o tengamos compasión. Sí, por supuesto que sí, somos seres humanos, la humanidad tiene que darse la mano, pero por supuesto que sí. Pero también a esto no podemos dejar la responsabilidad de lo que significa ser padre de familia, de cuidar y precautelar la salud. ¿Para qué arriesgas? ¿Para qué mandas a tu hijo solo? Para que esté pasando por lado de coyotes, para que sacrifique su vida, porque su vida está corriendo peligro desde el momento que está yendo solo. Y además que también hay cierta mentira en esa situación, no sé si miento yo, Percy, o corrígeme si es mentira, pero yo creo que hay cierta mentira también en eso de que los niños están agarrando sus maletas solos y venga, vamos para allá. Porque yo me imagino que aunque sea un tío, un familiar, alguien le ha tenido que llevar hasta cierto punto de la frontera para que pueda cruzar. No creo que un niño tenga, no sé si un GPS, una forma de geolocalizarse para poder llegar y pasar, y mucho menos ahora sabiendo que también es un negociado grande que se están haciendo los coyotes porque están cobrando fuertes sumas de dinero con tanta cantidad de gente que están pasando, pues están haciendo su agosto. Así es, el tráfico humano es un problema que latente, no solamente en los Estados Unidos, pero en los diferentes países, en la Comunidad Europea y obviamente en Sudamérica, no es ajena a esto del tráfico humano. Eso se da, especialmente en estos grupos de inmigrantes. Hay grandes organizaciones, ¿no? Mafias que manejan el asunto de los inmigrantes, ¿no? El transportarlos, y lo que se quiere hacer muchas veces es dramatizar, ¿no? Dramatizar la situación. Entonces, poner un niño solo en el desierto, imagínense el desierto de Arizona, es un desierto mortal. Usted no puede sobrevivir, las temperaturas son altas, no existe agua, existen serpientes, cascabel venenosas, tarántulas, todo tipo de alimañas que lo van a matar, ¿no? Entonces, no es tan cierto que un niño pueda sobrevivir solo en ese desierto, ¿no? Tiene que haber habido algo, y muy convenientemente la prensa aparece con sus cámaras. No digo que sea mentira, pero hay muchas situaciones que pueden ser montadas porque muchas veces la prensa amarillista se maneja de esa manera, ¿no? Porque se quiere tener una historia, ¿no? Entonces cada quien tiene que tener una historia, algo sensacional que pueda mover a la gente, ¿no? Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos, el aspecto humano, la defensa de la niñez. La niñez es nuestro futuro. Tenemos que protegerla, ¿no? Y a mí me duele terriblemente en el alma, Freddy. Tú sabes, yo tengo 2 hijos que los adoro, siempre los he cuidado, están siempre conmigo. Entonces yo pienso, ¿qué padre puede tener el corazón de deshacerse de sus hijos y mandarlos solos a un futuro incierto, que no sabemos si van a llegar con vida a los Estados Unidos? Y cuando llegan a los Estados Unidos no sabemos qué es lo que va a pasar con ellos. Van a ir a un orfanato, van a ir a un foster home, que se llama, una familia adoptiva, van a ser adoptados por alguien, no sabemos. Entonces, es tanta la desesperación, es tanta la necesidad, que no importa sacrificar a un hijo, un niño que ha salido del vientre de su madre, que ha sido concebido por un padre. Esas son las preguntas que yo me hago y los cuestionamientos. Pero que sea esto válido, la administración del presidente Biden tiene que hacer más. La oferta de la administración Biden a los países centroamericanos de darles incentivos económicos para que gesten o generen una industria, fuentes de trabajo para que la gente pues diga, bueno, no necesito inmigrar porque ya tengo un trabajo. No va a pasar de un día para el otro, ¿no? El construir una fábrica que se necesite o dar una cierta infraestructura laboral requiere de entrenamiento, requiere de necesidad.
de oferta y demanda. Hay muchas variables que no suceden de un día para otro, ¿no? Entonces, no es cierto que muy convenientemente la administración Biden diga, les vamos a dar un incentivo económico para que la gente no se vaya, para que se quede en su país. No sabemos cómo se va a canalizar ese incentivo económico, si ese incentivo económico va a ser planificado y va a decir la administración Biden, bueno, les vamos a dar tantos millones para que ustedes desarrollen, qué sé yo, una fábrica de autos, ¿no? Que tenemos un mercado en Estados Unidos, México, que van a ser comprados, pero vamos también a entrenar a esta gente para que ellos sepan cómo hacer los autos, ¿no? O cualquier otro tipo de industria. Eso requiere de tiempo, señores. Eso no se hace de un día para otro. Requiere de años de entrenamiento, construcción, infraestructura, insumos, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes. Entonces, la administración que no se salga por la tangente, que diga las cosas como son, y esta crisis hay que tomarla en serio y hay que decirle al pueblo americano y al resto de la comunidad mundial qué es lo que se está haciendo y cómo se va a solucionar este problema. Bueno, de esta forma vamos poniendo punto final a este programa de Tendencia Global. Con nosotros ya lo escuchaban a nuestro director Percy Calderón. Él es periodista, sociólogo, documentalista, radicado en los Estados Unidos. Qué gusto poder hacer este análisis sobre estos temas, Percy. Encantado, ¿no? Y pienso que es bueno alguna vez reunirnos y hablar de temas de diferente índole, ¿no? Por ejemplo, nos quedó muy corto el tiempo. Hubiera sido bueno hablar sobre lo que está pasando en El Salvador, ¿no? Con el presidente Bukele eliminando muy convenientemente la separación de poderes, ¿no? Habiendo hecho denunciar a los jueces de la Corte Suprema. Es muy, muy criticado, ¿no? Es un tema que me gustaría tratar en algún otro momento, ¿no? Porque es importante. Sí, porque aparentemente El Salvador podría estar yendo a un totalitarismo, ¿no? Eso es el temor. Bueno, vamos a ponerlo ahí, vamos a poner el tema ahí pendiente para que lo podamos tocar. También estaba con nosotros Carlos Ardiles, él es abogado de profesión, además catedrático en universidades, politólogo. Mucho gusto siempre compartir estas ideas, Carlos. Gracias, Freddy. Percy, pues nuevamente un gusto estar en nuestro programa y creo que esto lleva a que tengamos nuevamente que ver, ¿no?, el aspecto, diríamos, más importante, que es la opinión de las personas, conocer cuál es el interés que tienen hacia determinados programas y más que nada la coyuntura, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Y creo que este tipo de programa, pues lo que hace es orientar, ¿no? La última voz la tiene justamente nuestro público y él será el que decida, pero lo único que hacemos es tratar de hacer llegar nuestro pensamiento y creo que este sea en beneficio quizás de las personas que más lo necesitan y en algún momento también de la realidad, ¿no?, que se vive a nivel latinoamericano en el mundo y más que nada en cada uno de nuestros países. Ha sido un gusto nuevamente estar acá y esperemos pues la próxima que tengamos también a nuevos invitados para poder reactivar nuevamente lo que es Tendencia Global con información. Gracias. Bueno, de esta forma ya le ponemos punto final a este capítulo de Tendencia Global. Soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima.